Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Alcázar Bravo, con número de control 19210747. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana y el presente trabajo es de la materia de Estadística Inferencial del profesor Juan Morales. Este trabajo trata acerca de la unidad 2, que habla sobre estadísticos para describir y explorar y comparar datos. Y también habla acerca de lo que es la probabilidad. En el presente trabajo se estarán resolviendo algunos ejercicios y de igual manera unos ejemplos de ellos que hablan acerca de la estadística y de estos datos, cuyos algunos de estos ejercicios estarán siendo resueltos con el programa de Minitab, en el cual crearemos gráficas para sacar ciertos datos, y los ejercicios siguientes serán ejercicios de estadística. Después de estos ejercicios estarán realizando 3, que es la continuación del proyecto de cómo aplicar la estadística en nuestros trabajos. Muy bien. También, antes de resolver cada ejercicio, se estarán dando conceptos sobre medidas de tendencia, o lo que es una moda, una mediana o un rango. Dicho esto, comenzamos. Estadísticos para describir, explorar y comparar datos. Medidas de tendencia central. Una mediana de tendencia central es el valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Es decir, que si tenemos una lista en la cual tenemos ordenados 50 datos que no deben estar ordenados del menor al mayor, el dato que se encuentra en el centro sería la medida de tendencia central. La medida aritmética o medida de conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir entre el número de datos. Es decir, si tuviéramos estos 50 datos, sumaríamos cada uno y al final lo dividiríamos entre 50, que sería la cantidad de datos que estaríamos manejando. La mediana es el conjunto de datos y es la medida de tendencia central que impacta el valor intermedio, cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Es decir, teniendo estos 50 datos, ordenarlos del mayor al menor o viceversa, del mayor al menor. El número que se encuentra en medio sería la mediana. La moda es un conjunto de datos y es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Por decir, si en los 50 datos que nosotros estamos manejando hay datos que se repiten, el dato o el valor, en este caso, que más se repita sería conocido como la moda. Y la mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo y el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre 2. Muy bien. A continuación resolveremos lo que es un ejemplo en el cual se estarán mostrando algunos de estos conceptos. El ejemplo dice: una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro de la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio. 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Se debe obtener la mediana y la media de las muestras recolectadas. A continuación, en esta diapositiva estaré mostrando los datos ya realizados, en el cual me muestra la mediana, la media, junto con otros datos como es la desviación estándar, el mínimo, o el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el rango. A continuación les mostraré cómo realizar estos datos. Muy bien, para obtener
Estos datos hay dos maneras de cómo realizarlos. La primera manera, que sería esta, se realizaría de la siguiente forma. Estaríamos entrando en el programa de Minitab. Le daríamos en la parte que dice estadísticas, estadísticas básicas y mostrar estadísticos descriptivos. A continuación se estaría mostrando este recuadro en el cual nosotros estaríamos seleccionando la casilla 3 que habla sobre el diámetro, porque es lo que nos pide en el problema o lo que nos pide sacar en el problema, la muestra recolectada del diámetro. Muy bien, estaríamos seleccionando diámetro. Ok, nuevamente estadísticas, estadística básica, diámetro y le damos aceptar. Muy bien, se estaría creando este recuadro en el cual nos estaría dando los datos, el número de datos, que en este caso son 500 datos que estaríamos tomando de las 500 muestras que se tomaron sobre los diámetros del catete. Aquí en esta columna estaremos teniendo los días que se tomaron las muestras, y en este lado estarán el diámetro. Muy bien, al hacer esto, en este recuadro nos muestra la información, en el cual nos estaría dando el número de datos, el valor de la media, que en este caso sería 0.80613, la mediana, que sería 0.000107, la desviación estándar, su varianza, cuál es su mínimo y cuál es su mediana. En este caso nos pide la mediana y la media, así que nos podemos dar que la mediana es de 0.80613 y la media es de 0.80603. De este modo nos estaría dando los valores que requerimos. De igual manera, el segundo modo para obtener estos datos es igual dando en estadísticas, pero esta vez le daríamos en resumen gráfico. Nos saltaría el recuadro, le daríamos en diámetro, doble clic, nos estaría saliendo diámetro. Nivel de confianza sería del 95%. En este caso este dato no lo moveríamos, ya que en el problema no nos pide que un nivel de confianza específico, así que vamos a dejar el que nos muestra por default el programa. Le daríamos a aceptar y se crearía una gráfica. Esta gráfica nos muestra aquí la medida con una campana de Gauss, en el cual nos muestra datos distintos a los que nos muestran en esta tabla. Muy bien, aquí nos estaría dando la media, la desviación estándar, la varianza, la simetría, la cuartosis, el número de datos, cuál es el mínimo, el cuartil, la mediana y el máximo también nos estaría aplicando aquí. El nivel de confianza lo que nos estaría indicando, más que nada, es de que si realizáramos esto, el 95% de las veces que lo realizaríamos, nos daría estos datos, o nos estaría arrojando estos datos con estos datos que tenemos aquí. Muy bien, y de este modo estaríamos comparando los datos, nos damos cuenta que ambos nos arrojan la misma información en tanto a la media como a la mediana. Muy bien. De ahí le daríamos muy bien. Pasaríamos al siguiente ejercicio. Este dice: en una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formers de fuselajes de avión. A continuación se muestra un estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada
cada día durante 25 días del mes. De igual manera, aquí nos pide obtener la mediana y la media de, en este caso sería esta figura. Nuevamente nos iremos a Minitab. Yo tengo aquí los datos, de las 125 muestras, los días en los que se tomaron las muestras, y aquí están los datos del diámetro que se tomaron. Entonces estaríamos procediendo nuevamente a realizar los mismos pasos como en el ejercicio anterior. Le daríamos en estadísticas, estadística básica, mostrar estadísticos descriptivos. Muy bien. Algo que no expliqué, aquí dice el diámetro, en este caso sería este. Muy bien, aquí es donde podríamos seleccionar nosotros la información que nos pide. Como en este caso nos pide la media, le podemos poner la media, la moda, los valores faltantes, la varianza, desviación estándar, el mínimo, el máximo. Y todos estos datos nos los da predeterminadamente. Si nosotros en el ejercicio nos pidiera el valor del tercer cuartil, seleccionaríamos aquí y nos aparecería en la tabla. Bien, vamos a aceptar y les estaría mostrando aquí los datos. En este caso la variable va a ser del diámetro. El número de datos en este caso son 125. Su mediana sería de 6.2496. Su error de estándar de la media sería de 0.000377. Su varianza, su mínimo sería de 6.2397. El valor del cuartil 1 sería de 6.2470 y su mediana sería de 6.2496. En este caso, en la parte de abajo nos muestra lo que es el máximo, el rango y el número para la moda. De este modo estaríamos obteniendo el valor que nos pide en el ejercicio, que sería la media y la mediana. Realizaremos también el segundo modo con este ejercicio para comprobar que los datos que nos arroja este cuadro sean correctos. Le damos igual en estadísticas básicas, pero ahora le daríamos en resumen gráfico. Sería del diámetro nuevamente, con el nivel de confianza del 95. Le damos a aceptar. Nos crea la gráfica. Damos cuenta que igual tiene una campana de Gauss. Los intervalos de confianza del 95%. Y nos da que la media es de 6.2496. Al igual que en el cuadro anterior. El mínimo, el primer cuartil, la mediana. Y aquí nos tenemos nos damos cuenta que la información coincide con la del recuadro. Muy bien, de este modo estaremos terminando con la parte que habla sobre la mediana, la moda y esos puntos. En esta diapositiva estaría mostrando las gráficas y la tabla que nos arrojó en este ejercicio. Muy bien, pasemos al siguiente punto. Medidas de variación. El rango es un conjunto de datos. Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en la estadística. La desviación estándar es un conjunto de valores muestrales denotados con una S. Es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La varianza es un conjunto de valores de una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. A continuación vemos aquí un ejemplo en el cual estaremos utilizando o nos estará requiriendo lo que es obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. El ejercicio dice: científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles.
Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. De este nos pide obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Muy bien, estaríamos yendo a Minitab nuevamente. En este caso yo tengo aquí cargados los datos, que son 125 datos, en el cual nos muestra en esta columna los autos y las toneladas de CO2 que arrojan al año. Para obtener estos puntos estaremos haciendo lo mismo que en los ejercicios anteriores. Le daríamos en estadísticas básicas. Mostrar estadísticos descriptivos. En este caso sería de toneladas del CO2. Estadísticas, pues aquí nos pide el rango, la desviación estándar y la varianza. Nos damos cuenta que nos aparecen los tres datos que nos pide junto con otros datos. Le daríamos en aceptar. Gráficas. Nos estaría mostrando si queremos que aparte del recuadro nos aparezcan unas gráficas. En este caso seleccionamos, le damos a aceptar y aceptar. Primero nos damos cuenta que nos arroja lo que es una gráfica de cajas de la tonelada de CO2. También nos muestra lo que es una gráfica de valores individuales, en el cual aparecerán cada uno de los 125 datos aquí agrupados, junto con un histograma con una curvatura normal y un histograma sin esa curvatura. Muy bien, en este recuadro nos estaría mostrando la variable de las toneladas de CO2 al año, el número de datos, que en este caso son 125. Nos está dando la mediana también. Y aquí están los valores que nos pide. La desviación estándar, que es de 1.312. Y la varianza, que como la explicación de las definiciones nos dice que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. En este caso sería de 1.721. Y el rango sería de 6.931 en este caso, de este problema. Estaríamos creando también la gráfica, que es que está en estadísticas básicas, resumen gráfico de las toneladas de CO2 al año, con el nivel de confianza del 95%. En este caso nos damos cuenta de que tenemos aquí la información. Está la gráfica con la campana de Gauss, nos da la media, la desviación estándar y la varianza. Nos damos cuenta que en este punto esta gráfica no nos muestra el rango, no nos da el rango sobre el rango que nos pide en el problema, pero sabemos que para sacar el rango solo restamos el máximo del mínimo y estaremos obteniendo el rango. Pero esta gráfica nos muestra cómo están distribuidos los datos. Estamos dando en aceptar. Ok, como dije, y así estaríamos obteniendo nosotros lo que es el rango, la división estándar y la varianza en este problema. Muy bien, aquí se mostrará la tabla que sacamos en este problema, y en la siguiente diapositiva será la gráfica que nos dio después, que sería en este caso esta. Muy bien, a continuación estaremos resolviendo un ejercicio, otro ejercicio en el cual dice: a continuación se presenta en el tiempo, en años, que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciaturas, según los datos de la US National Center for Education Statistics. De estos datos debemos obtener el rango, la desviación estándar y la varianza.
Estaremos pasando. En este caso sería esto. La cantidad de datos en este caso vemos que es menor. Es de 30 datos. En el cual uno sea los estudiantes y en el otro el tiempo que les tomó obtener su título en una licenciatura. Bien, nos pide el rango, la desviación estándar y la varianza. Primero estaríamos realizando el recuadro. Aquí, básicos, mostrar el tiempo en años. En este programa nos pide el rango, la división estándar y la varianza, pero del tiempo que les tomó obtener el título de la licenciatura. Estaremos metiendo aquí en estadísticas para corroborar de que sí nos esté dando los datos que ocupamos, que en este caso sería el rango, la desviación estándar y la varianza. Ya que vemos que si aparecen, le daríamos en aceptar y aceptar. Muy bien. En este caso la variable sería el tiempo en años, que serían los datos que están en esta columna. El número de datos que nos indica es que son 30 datos, donde su mediana es de 5. La desviación estándar en este caso es de 1.050 y su varianza es de 1.103. Vemos que el mínimo es de 4, su mediana es de 5 y sus valores del primero y tercer cuartil son de 4 y 5.250. La parte de abajo nos estaría dando el valor máximo, que nos damos que el valor mínimo es de 4 y el valor máximo es de 8 y su rango es de 4. El modo es de 5 y el número de la moda es de 12. Ahora realizaremos lo que es la gráfica para corroborar estos datos. Estadísticas, resumen gráfico, tiempo en años, un nivel de confianza del 95% y aceptar. Muy bien, tenemos la gráfica con su campana de Gauss, que vemos que su punto más alto está aquí, sería en la clase de 4.5 a 5.5 con 12 valores, donde vemos que su moda es de 5, su desviación estándar es de 1.0505, corroborando su mínimo es de 4, su primer cuartil es de 4, su mediana es de 5, su tercer cuartil es de 5.25 y su máximo es de 8. Igual que en el problema anterior, esta gráfica no nos estaría mostrando el rango, pero sería nada más restar el máximo del mínimo, que sería 8 menos 4, y nos estaría dando el rango. En este caso serían 4. Muy bien. Bueno, aquí se muestra el recuadro que nos dio en el trabajo. Y en la siguiente diapositiva se estará mostrando lo que es la gráfica con los datos proporcionados. Muy bien, pasamos al siguiente punto, que es medidas de posición relativas y gráficas de caja. Definiciones. Punto Z o valor estandarizado. Es el valor de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles. Los percentiles es dividir la cantidad de datos entre 100. Y son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 hasta el P99, los cuales se dividen en un conjunto de datos de 100 grupos con aproximadamente el 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen el conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores en cada grupo. El Q1 o primer cuartil separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior.
para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales al Q1 o primer cuartil. Y muy bien. Y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales al cuartil 1, Q2 o segundo cuartil. Igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Y Q3 o tercer cuartil, separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales al cuartil 3. Y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales al cuartil 3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo de una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Muy bien, a continuación estaríamos viendo un ejemplo que dice: utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Muy bien, en esta imagen nos damos cuenta que están las dos gráficas de datos del peso de la Coca-Cola regular y el peso de la Pepsi regular. A continuación mostraré cómo se realiza esta gráfica en el programa de Camtasia. Bien, en este caso yo ya tengo los datos aquí guardados, que serían el peso de la Coca-Cola regular y el peso de la Pepsi regular. Nos indica aquí los pesos. Los marca así porque los pesos son dados en libras. Muy bien. Para estar realizando la gráfica de cajas, le daríamos esta vez en gráficas y gráficas de caja. Aquí nos da una definición de lo que es una gráfica de cajas, que dice que se encarga de examinar el centro de la dispersión de sus datos, graficando la mediana, los cuartiles y cualquier valor atípico. Funciona mejor con muestras que tengan un tamaño por lo menos moderado, un número de datos de 20 o más de 20 datos. Es decir, que esta gráfica funciona mejor si contamos con más de 20 datos. En este caso nos damos cuenta que tenemos un total de 36 datos en este ejercicio. A continuación procederé a realizar la gráfica de cajas. Le daríamos en gráficas de cajas, y nos muestra esto, lo que es de una Y, una gráfica simple y una gráfica de grupos, y es múltiples Y, una simple y una con múltiple de grupos. En este caso, como nos pide realizar dos cajas, o nos pide cajas, estaríamos usando la de múltiples de Y, que sería esta. Le damos en aceptar y estaríamos en esta parte que dice variables de gráficas, pondríamos la de C1, que es el peso de la Coca-Cola regular, y el C2, que es el peso de la Pepsi regular. En este caso, aquí tenemos las gráficas de los que nos van a mostrar. No moveríamos nada. En la etiqueta, aquí le podríamos poner
comparación de los pesos en libras de la Coca-Cola regular contra los de la Pepsi regular. Le damos a aceptar, mostrar datos. Aquí qué datos queremos nosotros que nos muestre. En este caso, nuestra gráfica nos mostraría un cuadro de intervalos, la caja de rango de intercuartil, una caja de rangos, una de símbolos de valores atípicos, símbolo de la media y símbolo de la mediana. Vamos a aceptar. Gráficas y nada, opciones de datos, dejaremos igual, le damos en aceptar. Muy bien, en este caso creamos la gráfica. Nos damos cuenta que la de el peso de la Coca-Cola regular es más grande que la del peso de la Pepsi regular. En este caso, en esta gráfica nos muestra datos que están fuera de esta tabla, como lo son, como nos damos cuenta, el valor normalmente se encuentra en 0.8 y el valor más pequeño es de 0.7 aproximadamente. Nos damos cuenta que en la gráfica nos muestra valores fuera de esta, como nos da que esto que es un valor atípico, que nos da un valor de 0.7901 y otro punto que es de 8044. Estos datos se encuentran por fuera de los datos que tenemos aquí, que está dando la mediana, que es de 0.8171. Aquí estaría dando el valor del primer cuartil, que es de 0.814475. Su mediana, que es de 0.8171. El valor del tercer cuartil, que es de 0.821. Su rango intercuartil, que es de 0.006525. Y los bigotes, que serían en este caso el valor máximo y el valor mínimo, que es de 0.8152 y 0.819253. El número de intervalos, el número de datos en este caso sería de 36 datos. Esto sería solo en el peso en la gráfica del peso de la Coca-Cola regular. Y en la de el peso de la Pepsi regular, nos vemos que también tiene estos datos atípicos, pero en este caso los tiene aquí arriba, que uno de ellos es el peso es de 0.8401 y el siguiente sería de 0.8388. Su punto medio de estos valores, o su mediana, sería de 0.8233 del peso regular. Aquí tendríamos su variable, la variable del peso de la Pepsi regular, donde el primer cuartil sería de 0.8211. Su mediana es de 0.8233. Su cuartil 3 tiene un valor de 0.826. El rango es de 0.0049 y los bigotes en este caso tienen un valor desde el 0.8139 al 0.8319. Igual, tienen una cantidad de números de datos de 36. Así que nos damos cuenta que son la misma cantidad de datos, pero en este caso la de Pepsi regular tiene una mayor variación que la de... es decir, la de Coca-Cola regular tiene una mayor variación que la de Pepsi regular. Bien, y de este modo terminaremos la gráfica de caja de lo que es el valor de
del peso de la Coca-Cola regular y la Pepsi regular. Sería esta gráfica. Otra gráfica que también se puede realizar con esto es gráfica de cajas múltiples, mostrar datos, una que vamos estos. Esta sería la gráfica de cajas con una cantidad menor de datos, en los cuales vemos que nos entrega el valor atípico, nos lo sigue mostrando, pero esta vez no nos encasilla en la caja directamente, están por fuera de la caja de la gráfica de cajas. No nos está dando el punto medio. En este caso nos da una estimación de la mediana con un intervalo del 95%, nos da el número de datos y el intervalo. De igual manera también en esta gráfica nos muestra lo mismo. Esta es la misma caja de comparación de la gráfica, pero con una cantidad menor de datos. Muy bien. Pasaremos al siguiente. El siguiente ejercicio dice: se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO, y los datos que se presentan a continuación se considera una gráfica de cajas que incluya los valores del resumen de los 5 números. Bien, en este caso la gráfica de cajas sería esta. Esta caja no sería, porque en este ejercicio nos está pidiendo solo una caja que tenga 5 datos. Esos 5 datos serían estos: el resumen de los números, de los 5 números, que consiste en que nuestra gráfica debe tener el valor del primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo, o el cuartil 2. Muy bien, estaríamos procediendo a realizar dicha gráfica. Yo aquí tengo los datos ya predeterminados, que nos dice el número de créditos que proporciona esta empresa, que es un número de 30, y esta sería la calificación que FICO le dio. Estaremos realizando los mismos pasos que en el ejercicio anterior. Estaríamos dando en la gráfica, en gráfica de cajas. En este caso, como solo va a ser una gráfica la que vamos a realizar, va a ser una gráfica simple, deberíamos aceptar. Creemos la de la calificación de FICO. En la etiqueta le pondríamos gráfica de cajas de cajas de calificación de FICO. Aceptar los datos. En este caso, el intervalo de cuartil, la de rangos, símbolos individuales, la mediana, y son los datos que estaremos ocupando. La escala se queda igual. Opciones de datos son lo mismo. Le damos a aceptar. Y esta sería la gráfica que estaríamos ocupando, en la cual nos da un estimado del 95%, nuestra mediana, intervalo, la mediana, aquí nos está dando la media, que es de 765.043, y aquí nos estaría dando los valores, los 5 valores que requiere, que son el cuartil 1, que es de 690.162,
su mediana o cuartil 2, que es de 751.769, y el cuartil 3, que es de 852.342. También nos da un rango intercuartil, que es de 162.180. Los bigotes, que sería desde el valor de 568.187 hasta el 985.659, y el número de datos otorgados por esta gráfica es de 30 datos. Y así estaría quedando la gráfica de cajas de la calificación de FICO, y con los datos que se nos pide en este ejercicio. Esos 5 números de datos. Muy bien, eso sería todo por lo que es en la parte de estadísticos para escribir, explorar y comparar los datos. A continuación estaríamos pasando al siguiente punto, en los cuales nos habla sobre probabilidad. Conceptos básicos de probabilidad. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral es un procedimiento que compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. Notación de probabilidades. Una P denota lo que es una probabilidad. Las letras A, B y C denotan eventos específicos, y la P, entre paréntesis A, denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Hay tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad con base a estos datos resultados reales, PA. Se estima de la siguiente forma: PA es igual al número de veces que ocurrió A entre el número de veces que se repitió el procedimiento. En este caso nos presenta un ejercicio. Dice: aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de la Statistical Abstract of United States, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. La probabilidad de accidentes es igual a 6.511.100 accidentes entre 135.670.000, que nos da un porcentaje del un valor de 0.048. Esto, para comprobarlo, sacaríamos la calculadora y le pondríamos los datos, que son 6.511.100 accidentes entre los 135.670.000 automóviles que hay en Estados Unidos. Haríamos igual y nos da a un valor de 0.047 con varios dígitos. En este caso solo estaríamos usando 3 dígitos, así que redondearíamos este valor para que nos dé un valor de 0.048. Si lo queremos denotar en porcentaje, este resultado lo estaríamos multiplicando por 100
y nos daría un valor de 4.79, que redondeado sería un valor de 4.78%. Es decir, que de los 135.670.000 automóviles que hay en Estados Unidos, el 4.78% de estos automóviles estaría teniendo un accidente o sufriría un accidente. También nos dice que no es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados de accidente y ausencia de accidentes no son igualmente probables. ¿Qué quiere decir esto? Eso nos resolvería en el siguiente punto, que sería el punto 2, el método clásico de la probabilidad, que dice requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos posibles o distintos, y que cada uno de esos eventos siempre tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de este n de formas, entonces nos damos a punto de que la probabilidad de que A es igual al número de formas que puede ocurrir A entre el número de eventos simples diferentes. Se representaría S entre n, y nos estaría mostrando a continuación un ejemplo o un problema del método clásico de probabilidad, que dice determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Es decir, la manera que sería esto sería 60 combinación de 6. Para eso estaríamos usando la calculadora científica, en el cual estaríamos poniendo 60 con la combinación de 6, que sería los 6 números que se encuentran en estos 60 valores. Nos estaría dando un resultado nos estaría dando este resultado, que es de 50.063.860. Muy bien. Ya teniendo este valor, ya procederíamos a hacer la probabilidad, que es de que sacando un número, que al seleccionar uno de estos 50 millones, ¿cuál es la probabilidad de que sea el número ganador? Nos damos y estaríamos haciendo la cuenta, que en este caso sería 1 entre 50 millones 63.860. Damos enter y nos da una fracción. Si lo quisiéramos denotar nosotros en valores, en decimales, nos estaría dando que es de 1.997 por 10 a la menos 8. Como recordamos, cuando nos pone un número en este punto, sería de las veces que se va a recorrer el punto. En este caso nos dice que es un menos 8, entonces sería recorrer 1 y dar otros 7 espacios que serían ceros. En este caso sería como el que tenemos aquí, que el cual el resultado ya redondeado de esto sería de 0.00000002, que es la posibilidad de que sacando un boleto pueda ganar el premio mayor. Ok, estaríamos pasando al tercer punto, o la tercera forma de calcular la probabilidad, que sería probabilidades subjetivas. De probabilidad de A, la probabilidad del evento A se estima con base al conocimiento de las circunstancias relevantes. Muy bien,
Estaría poniendo aquí el ejemplo de que dice: probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en la tecnología y en las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estiman una probabilidad del 0.99%. En este caso, esta probabilidad subjetiva, para realizarla, se ocupan tener experiencias anteriores para poder sacar esta probabilidad. Esta no es como al azar, no se realiza al azar, sino que se realiza con datos anteriores. En este caso nos dice que los expertos consideran que hay una probabilidad del 0.99 debido a que ha habido cambios en las tecnologías y en las condiciones de las naves, lo cual permite que haya esta probabilidad de que un astronauta sobreviva a un accidente. Muy bien, entonces nos presenta el siguiente ejercicio, que dice que analicemos la siguiente lista de 8 resultados de posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Nos muestra la tabla en la cual nos muestra de que esos 3 hijos sean niños, de que 2 de ellos sean niños y una niña, y así sucesivamente. Y nos dice: calcule cuál es la probabilidad de cada evento. Inciso A: que haya exactamente una niña. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que de estos 8 resultados una de estas parejas tenga una niña exactamente? Para hacer esto, de los 8 datos buscaríamos cuáles de ellos ofrecen a una niña en ellos. En este caso nos daríamos cuenta que es 1, 2 datos. 1, 2, serían 3 datos exactamente, de 8 resultados posibles. Entonces, en este caso, para sacar esta probabilidad, usaríamos este valor y tomaríamos que 3 de ellas sean, que hay 3 de estos 8 entre 8, nos daría el 0.37 o el 38%. ¿De dónde conseguimos esto? Porque de estos 8 resultados nos damos cuenta que 3 de ellos solo tienen exactamente una niña. Así que el resultado o el porcentaje de este sería de 0.37, 375. Si lo multiplicamos por 100, nos estaría dando que en un porcentaje del 37.5% hay una probabilidad de que salga solamente una niña. El inciso B dice que haya exactamente 2 niñas. Muy bien. De acuerdo a la tabla, hay un caso, 2, 3 casos igual. De que haya 2 niñas, posiblemente 2 niñas en una pareja. Que hay 3 casos en los que estas parejas pueden tener 2 niñas. Exactamente. Se procede a hacer el mismo resultado. Las 3 parejas entre la cantidad de datos, que en este caso sería 8, nos da el mismo valor de 0.375 o del 37.5% de posibilidad de que salga 2 niñas. Y el inciso C dice que todos sean niñas. ¿Cuál es la posibilidad de que de las 8 parejas todos tengan una niña? Mediante la gráfica nos damos cuenta que solo uno de ellos, solo hay una de las 8. Así que estaríamos haciendo 1 entre el 8, que nos da un valor de 0.125. Lo cual nos dice que hay una posibilidad del 12.5% de que de estas 8 familias, sus 3
3 hijas sean niñas directamente. Y aquí tenemos los resultados, la respuesta de cada uno de estos incisos. Probabilidad. Regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O probabilidad de A V igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A B. P. En un solo ensayo ocurre el evento A u ocurre el evento B en ambos. O ambos ocurren. PA denota la probabilidad de que A ocurra y PB denota la probabilidad de que B ocurra. PA y PB o PA B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Reglas instintivas de la suma. Para obtener P, la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas que se pueden ocurrir, de que puede ocurrir el evento, y el número de formas que pueda ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. PA o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados del espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos distintos no se traslapan. Entonces, P de A o B es igual a P de A más P de B. Y nos muestran aquí con unos círculos donde está la probabilidad de A y la probabilidad de B, y en total, el total del área hacia 1. El complemento de un evento A denotado como A consiste en los A con un apóstrofe, consiste en todos los resultados de los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. En este caso sería así: P, probabilidad de A o A con la apóstrofe es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A con la apóstrofe es igual a 1. Igual nos denota aquí, donde en el centro está la probabilidad de A y la parte exterior será la probabilidad de A con la apóstrofe, o que es igual a 1 menos la probabilidad de A, y estos dos sumados nos daría un total de área de 1. A continuación se muestra un ejemplo. Dice: suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Y nos muestra esta tabla, en la cual nos dice resultados de prueba positivos, donde dice que el sujeto no mintió, que dice que tiene un valor de 15, y otro donde dice que el sujeto mintió, que es un valor de 42. Dice: la prueba del polígono indicó que el sujeto mintió. Falso positivo, de que no mintió, pero que es de que sí mintió y dio el positivo. Y verdadero positivo, de que sí mintió y el polígono sí lo detectó. Y resultados de prueba negativos. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. En este caso, el sujeto no mintió, y aquí dice verdadero negativo, es decir, que no mintió y la máquina lo detectó. Y en este caso, que el sujeto sí mintió, pero la máquina no lo detectó. O sea, detectó un falso negativo. Se nos pide calcular el resultado de la prueba del negativo, de que mintió o no mintió. En este caso, aquí tenemos la resolución de este problema. Dice: solución de la probabilidad de negativo o no mintió, o probabilidad de negativo u no mintió.
la probabilidad de negativo, y esto se resuelve mostrando la probabilidad de negativo más la probabilidad de que no mintió, menos la probabilidad de negativo y de que no mintió, entre el total del espacio muestral. En este caso, el negativo nos indica que es 32, que sería en este caso este. El resultado en las que el sujeto no mintió y que salió negativo, es decir, que la prueba detectó, que sería un caso de 32 sujetos, más la de que no mintió, en la que el resultado es negativo y la persona no mintió, que es de 9, más el negativo, que en este caso sería el punto contrario, que sería este, en la que el resultado sería positivo, de que la prueba detectó que él mintió cuando no había mentido, más el de que sí mintió, serían estos dos, se estarían sumando, menos estos que son los negativos, y todo esto se estaría dividiendo entre la cantidad de datos del espacio muestral, que en este caso serían 98 datos de los 98 sujetos. Me estaría dando un total de 32 más 9 nos da 41, y 15 más 32 nos da un total de 47. Después estaremos procediendo a hacer la suma de 41 más 47 menos 32, que es un valor de 56. Esto se estaría dando dividiendo entre los 98 datos del espacio muestral y nos daría un total del 0.5714. Si multiplicamos por 100, nos está dando que la probabilidad de que el resultado de la prueba sea negativo o de que no mintiera es del 57.14%. Muy bien, continuando, nos pone otro ejercicio en el cual trata de los mismos 98 personas, pero en este caso nos pide que calculemos la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido. En este caso cambia. Y la solución sería así. Estaríamos usando el punto donde el sujeto salió negativo, de que no mintiera y saliera negativo, más que el sujeto si mintiera, que saliera negativo y si mintiera, o sea, los dos valores del negativo. Esto se sumaría a de que es negativo y de que sí mintió. Es decir, de que sí mintió y de que es negativo. Serán estos dos valores. Y a este se le restaría su intersección de estos dos, que sería estos. La intersección del negativo con que sí mintió, su intersección sería el falso negativo, que sería de 9. Si queríamos 32 más 9, nos daría un total de 41, más 42 más 9, que da un valor de 51, y eso se le estaría restando 9, que nos estaría dando un valor de 83, que se restaría entre el espacio muestral, que serían 98 datos, y el resultado de este sería de 0.8469 o del 84.69% de la probabilidad de que salga negativo y de que sí mintiera. A continuación se estaría mostrando el proyecto de estadística aplicada a la empresa, que será la continuación que hicimos en el trabajo anterior. Una de las maneras de que es utilizada las medidas de tendencia central
La manera que puedo utilizar las medidas de tendencia central este primer ejercicio sería poniendo, por ejemplo, en la empresa en que trabajo es una empresa que se llama Bose, la cual es de produce bocinas para el área automotriz. En este caso, yo tomé 10 muestras durante 5 días del peso de empaque de un producto. En este caso es de una bocina que tiene nombre, se nombra como G2, y esta bocina es para una marca de coches, la cual es Porsche. Lo cual yo quería ver cuál era la media, la desviación estándar y el rango de estos pesos, de los pesos que yo tomé. En este caso yo tomé una cantidad de 50 muestras que a continuación les estaré mostrando. En este caso, aquí tengo las 50 muestras, las 10 muestras que tomaba por día y los valores que me dieron de peso de la caja de material. Primero voy a proceder para sacar esos valores. Voy a estar en estadística, mostrar del peso de la caja. Yo quiero saber cuál es el mínimo, el máximo, el rango, la varianza y el peso de los cuartiles. Tenemos aceptar. Y la manera de aplicar esto en nuestros trabajos nos indicaría de los pesos cómo variarían del peso mínimo, que sería de 0.5120, al peso máximo que puede alcanzar una caja, que es de 9.9840. Eso quiere decir que el rango que hay entre estos dos puntos es de 1.4720, donde el cuartil 1 nos da que es un valor de 9.1385 y el cuartil 3 es de 9.6490. Su desviación estándar de estos es de 0.3498 y su varianza es de 0.1224. Estos 50 datos nos damos cuenta que lo que varían los pesos, y nos estaríamos dando una idea de cómo variarían los pesos del empaque de la bocina. Aunque todas las bocinas tengan el mismo peso, nos indica que hay una variación en los pesos, que podría ser por cualquier detalle, tanto sea por la báscula o sea por otros puntos. Y nos damos cuenta que hay una moda de 3, es decir que hay un peso que se repite 3 veces. Esto sería para resolver el primer ejercicio de cómo aplicar la estadística en una empresa. Aquí tengo una tabla y una gráfica que también realicé, en la cual me mostraba los mismos datos. El ejercicio 2. En este ejercicio realicé una tabla de estadísticas. Ok. Muy bien. En esta gráfica yo lo hice más que nada con algunos defectos que salen en estas bocinas, que podrían ser entrerozamientos, sonidos de algunas partículas en la bocina, golpeteos de objetos que al ensamble de la bocina pueden hacer un golpeteo, tanto sea con el cono o con alguna otra parte de la bocina, o algún daño, un defecto cosmético, en la cual puse que en una cantidad de 7 muestras, cuál es la posibilidad de que salga un rozamiento en el primer defecto, una partícula
en el segundo, en el tercero y en el cuarto defecto. ¿Qué defectos podrían salir primero y después? En el cual puse determinar la probabilidad de que salgan 3 rozamientos. Que los primeros 3 defectos sean rozamientos. O que sean 3 rozamientos en cualquiera, pero que salgan 3. En este caso nos damos cuenta que aquí sería 1. Y solo habría la probabilidad de 1. Así que sería 1 entre la cantidad de muestras que se realizaron. En ese caso serían 7. Nuestra siguiente de datos. Una posibilidad del 0.1428 o del 14.28%, que hay la probabilidad de que salga que los primeros 3 defectos sean rozamientos. De los primeros 4, 3 defectos de sean rozamientos. Igual, la probabilidad de que salgan 2 golpeteos. Checando en la tabla nos damos cuenta que sale que hay una posibilidad 1, 2, 1. Igual sería de 1. Estaremos poniendo de 1 entre 7. Estará dando igual al 0.1428. O en este caso del 14.28% la probabilidad de que salga un defecto de partícula. ¿Cuál es la posibilidad? La probabilidad de que salga un defecto de partícula. En este caso, checando en la tabla, nos damos cuenta que hay 1, hay 2, hay 3, hay 3. En este caso hay más probabilidad de que salga el defecto de partícula. Aquí nos da 3 de los 7 casos. Será igual. Nos damos cuenta que es del 0.4285, utilizando solo 4 dígitos. $285 o del 42.85%. Porcentaje de probabilidad de que salga un defecto de partícula en los primeros 4 defectos que salen de las bocinas. Y el tercer ejercicio diría que en la empresa se producen en una línea un total de 5.300 bocinas diarias y salen alrededor de 380 bocinas malas por semana, un aproximado. ¿Cuál es la probabilidad de que si tomamos una bocina esta tenga algún defecto? Muy bien. Bien, para este problema, primero nos dice que salen 5.300 bocinas diarias, pero los defectos nos muestra que salen por semana. Así que primero tendríamos que sacar la cantidad de bocinas que se producen por semana. Así que estaríamos denotando que son 5.300 por 7 días que tiene una semana, ya que en este serán 5.300 por 7 días, nos da un total de 37.100 100 bocinas.
las cuales nos pide saber cuál es la probabilidad de que al tomar una sea un defecto. Así que estaríamos poniendo las 380 bocinas que salen malas entre las 37.100 bocinas que se producen por semana. Pondríamos 380 entre las 37.100 bocinas que se producen. Estaría dando un valor de 0.0102 que en un porcentaje sería del de que que hay una posibilidad del 1% de que de estas bocinas salga una bocina con defecto. De esta manera nos damos cuenta cómo es que la estadística la podemos aplicar en diferentes puntos de en nuestras empresas o en nuestros trabajos para sacar diferentes tipos de valores. Muy bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias.